Los conceptos que sirven para explicar los conflictos étnicos en un plano general son los de etnocentrismo, cierre de grupo étnico y asignación de recursos. El etnocentrismo es una combinación del recelo a los forasteros y la tendencia a evaluar las culturas de los demás en función de la propia. Casi todas las culturas han sido etnocéntricas en mayor o menor grado, y es fácil ver cómo el etnocentrismo se mezcla con las formas de ver estereotipadas. Los forasteros están considerados extraños, bárbaros o inferiores moral y mentalmente. Así es como la mayoría de las civilizaciones ha percibido a los miembros de las culturas más pequeñas, y ello ha contribuido a alimentar innumerables choques étnicos a lo largo de la historia. El cierre del grupo es el proceso mediante el cual los grupos mantienen límites que les separan de los demás. Estos límites se forman mediante dispositivos de exclusión que agudizan las divisiones entre un grupo étnico y otro. Tales dispositivos incluyen, por ejemplo, la limitación o prohibición del matrimonio entre los grupos, las restricciones aplicadas al contacto social o a relaciones económicas como el comercio y la separación física entre los grupos, como en el caso de los guetos étnicos. Los negros estadounidenses han sufrido las consecuencias de estos tres tipos de mecanismos. El matrimonio interracial ha sido ilegal en algunos estados, la segregación económica y social se aplicaba por ley en el sur, y la segregación en guetos negros todavía existe en la mayoría de las grandes ciudades. Algunas veces los grupos que tienen un poder similar se imponen mutuamente el cierre. Sus miembros se mantienen separados unos de otros, pero ningún grupo domina. Lo más frecuente, sin embargo, es que un grupo étnico tenga más poder que otro. En estas circunstancias, el cierre del grupo étnico coincide con la asignación de recursos, la institución de desigualdades en la distribución de la riqueza y los bienes materiales. El concepto de cierre de grupo étnico ayuda a comprender la importancia de las diferencias que separan a las comunidades entre sí y las insidias que las definen. Es decir, no solo por qué se dispara, golpea o acusa a los miembros de algunos grupos, sino también por qué estos no consiguen buenos empleos, educación de calidad o un lugar agradable para vivir. En esta época de globalización y de rápidos cambios sociales, un número creciente de estados se está enfrentando a los abundantes beneficios y complejos desafíos que plantea la diversidad étnica. Las migraciones internacionales se están acelerando con la mayor integración de la economía global. El movimiento y mezcla de las poblaciones humanas parece que sin duda va a intensificarse en los próximos años. Entretanto, en todo el mundo siguen estallando tensiones y conflictos de carácter étnico que amenazan con producir la desintegración de algunos estados multiétnicos. Dentro de las sociedades multiétnicas, ¿cuál debe ser la relación entre las minorías y la mayoría de la población? En relación con estos retos, las sociedades multiétnicas han adoptado tres modelos principales de integración: la asimilación, el melting pot, crisol de culturas, y el pluralismo cultural. La asimilación propugna el abandono por parte de los inmigrantes de sus costumbres y prácticas originarias, de manera que su comportamiento se amolde a los valores y normas de la mayoría. Por ejemplo, exige a los inmigrantes que cambien su idioma, su forma de vestir y su estilo de vida. En el segundo modelo, melting pot, crisol de culturas, según el cual las tradiciones de los inmigrantes, más que disolverse en las predominantes de la población preexistente, se entremezclan para formar nuevas pautas culturales en continua evolución. No solo se adaptan a una determinada sociedad diferentes valores y normas culturales de exterior, sino que la diversidad también se crea a medida que los grupos étnicos se adaptan a los grandes entornos sociales en que se encuentran. Las tradiciones y costumbres de las poblaciones inmigrantes no se abandonan, sino que hacen aportaciones constantes a la transformación del medio social y lo configuran. La alimentación, la moda, la música y la arquitectura es una manifestación de este enfoque del crisol de culturas. El tercer modelo es el pluralismo cultural, en el que todas las diferentes culturas étnicas coexisten por separado en términos de igualdad,
pero participan en la vida política y económica general de la sociedad. Un desarrollo más reciente del pluralismo es el multiculturalismo, en el que los grupos étnicos existen por separado y en igualdad. Estados Unidos y otros países occidentales son pluralistas en muchos sentidos, pero las diferencias étnicas se han asociado en general más con las desigualdades que con una pertenencia, en igualdad de condiciones pero independiente, a la comunidad nacional. Al fin parece posible crear una sociedad en la que los grupos étnicos estén separados pero sean iguales, como ocurre en Suiza, donde coexisten en la misma sociedad comunidades francesas, alemanas e italianas. Para llegar a una situación en la que las distintas posiciones sociales sean distintas pero iguales, van a ser necesarias muchas luchas, y de momento la opción pluralista parece muy lejana. Todavía hay mucha gente que cree que las minorías étnicas son una gran amenaza contra el propio trabajo, contra su seguridad e incluso contra la cultura nacional.